a la emoción transitoria. Entonces, hablamos de un estado emocional inconsciente, que es diferente al estado emocional patológico que describe la psiquiatría. Por ejemplo, una cosa es tener melancolía o tristeza y otra cosa es estar deprimido. En la depresión la persona está consciente que está deprimida, ¿no? Y se trata de un estado emocional patológico. Cuando hablamos de como fijación de estados emocionales, acá no necesariamente son patológicos. Esto es, la persona no necesariamente se da cuenta de ese estado emocional. Es más, exactamente, tú puedes tener un estado emocional corporal de enojo, pero no enojarte. Punto. O sea, puede haber personas que tengan un estado corporal de tristeza y nunca estar tristes conscientemente. Eso es un poquito a lo que vamos. Entonces, cuando hablamos de sanación de las emociones, no estamos hablando de las emociones conscientes. Y tampoco estamos hablando de las emociones patológicas, sino estamos hablando de estados emocionales inconscientes. Esa es la parte que a veces se tiende a confundir. Por ejemplo, alguien dice, no, es que pues no tengo que enojarme. No, pues no, es que no tiene que ver con el enojo transitorio. No, es que me estoy dando cuenta que la tristeza que traigo, bueno, no necesariamente es consciente. No estamos hablando de ese nivel transitorio de las emociones. Estamos hablando de estados emocionales de los cuales a veces yo ni siquiera no me doy cuenta, sino que ni siquiera contacto. Puede haber una emoción que no necesariamente se conecte con ese estado emocional, ¿no? Bueno, es que tú eres podemos tener un estado emocional inconsciente de enojo y la persona manifestar siempre alegría y compasión, por ejemplo, pero su cuerpo está enojado. La organización de su cuerpo es el enojo. Eso es, a eso nos referimos con estas, vamos a llamarle así, actitudes emocionales inconscientes. Esto es lo que en el campo de la psicología, especialmente la reichiana, se le llaman como carácter. El carácter es inconsciente, el carácter es biológico, es diferente a la personalidad. La personalidad vendría siendo la máscara, de ahí viene personalidad, viene de persona, personaje, es el personaje que utiliza la máscara en el teatro, ¿no? Y el carácter viene de carácter es marca. Entonces la marca es diferente la marca, que es en el cuerpo, que es inconsciente, ¿verdad? A la máscara. La máscara es más consciente, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con el carácter, tiene que ver con las marcas. ¿Qué son las marcas? Son las improntas. Decíamos que se dan en un momento de crisis, en momentos críticos. En momentos críticos se llevan a cabo estas impresiones que organizan una actitud emocional inconsciente. Esto es una organización caracterial. Esto es el origen de estas organizaciones caracteriales. Son momentos críticos. Pueden ser momentos o eventos traumáticos. Pueden ser no solamente eventos, sino situaciones que se dan de forma constante a lo largo de un periodo crítico de desarrollo. En este caso, la infancia. Por eso, el carácter siempre va a venir de ese primer año de vida, de esos primeros 4 años de vida, o de ese primer septenario de vida. Ahí se va a marcar el carácter, ahí se va a gestar esta actitud emocional. Porque la actitud emocional es la forma en cómo la persona biológicamente responde a esa situación amenazante, de tal forma que esta marca da una organización de defensa muscular, biológica, frente al evento amenazante, y entonces se forma la coraza.
Entonces, carácter marca, coraza, actitud emocional inconsciente se encuentran, no son lo mismo, pero forman parte de ese mismo continuo, ¿no? Miguel, perdón, ¿es como la persona responde ante qué? Ante ya cualquier... Cómo la persona responde ante un evento traumático o amenazante. Entonces, esas son las emociones que nos enferman. Son esas experiencias inconscientes. Vamos, un poquito para decirlo de esta forma. Es lo que yo les digo muchas veces a los pacientes. Tú puedes llegar a terapia verbalizando conscientemente una experiencia traumática, pero no necesariamente eso que tú verbalizas como un síntoma, ¿verdad?, coincide con lo que tu cuerpo está expresando. Es más, muchos pacientes pueden decir, bueno, es que lo que tú me estás diciendo no me checa porque no lo siento. Claro, porque es inconsciente, ¿no? Hay algo, no sé si ustedes vieron en algún momento lo que se llama la ventana de Jaori o de Yaori, ¿no? Entonces, la ventana de Jaori es 4 cuadrantes donde se pone a ver lo que las demás personas ven de ti, lo que tú ves de ti, ¿verdad? Lo que los demás ven de ti, pero tú no ves de ti, y lo que ni los demás ven de ti y tú tampoco ves de ti, que es lo que Jung llama la sombra, ¿no? Que aparte yo lo manejo como niveles de comunicación. Por ejemplo, yo con Moni puedo tener un nivel de comunicación consciente de lo que ella es consciente, de lo que yo soy consciente, pero yo puedo tener un nivel de comunicación que es el nivel de comunicación terapéutico, de lo que ella no es consciente, pero yo sí veo. Por ejemplo, yo puedo ver cosas en Moni que Moni no ve, y si yo se las digo, a lo mejor Moni se enoja porque dice, no, ¿sabes qué? Eso es mentira, eso no es cierto. Eso nos pasa en las relaciones de pareja. Sí, claro. Cuando tu pareja, es que tú eres así, no, estás exagerando, no es cierto, es que no es así, es que, no, ching, porque te está doliendo. No, entonces dije, ese es un nivel de comunicación, ¿no? Cuando la otra persona ve en ti, ve algo que tú no reconoces en ti, ¿no? Y el otro nivel de comunicación es aquello que ni el otro ve en ti, ni tú ves en ti misma. Allí empieza el autoconocimiento. El autoconocimiento no es conocer lo que ya conoces. El autoconocimiento empieza cuando el otro o la otra te espejea aspectos que tú no reconoces en ti. Y cuando en un proceso empiezas a descubrir cosas que ni el otro ve de ti, ni tú ves de ti, ni sabías que tenías y está en ti. Por eso la sombra va a estar en el cuerpo. El cuerpo va a ser la expresión de esa sombra. ¿Qué del cuerpo? La coraza. ¿Qué de la coraza? Las tensiones. ¿Qué de las tensiones? La información, las memorias que organizaron nuestra coraza. Esta actitud emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Como vivimos experiencias traumáticas que sobrepasan nuestra capacidad de asimilación y de respuesta, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, pues esas memorias quedan guardadas. Pero llega un momento en que tú ya tienes la capacidad y la madurez para asimilar eso. Por ejemplo, una persona puede haber vivido una experiencia traumática en la infancia, pero no la puede procesar sino hasta 20 o 30 años después. Porque no tiene la capacidad para hacerlo. Ahí es cuando vienen los bloqueos de memoria también. Ahí cuando vienen los bloqueos de memoria, claro. Por ejemplo, una vez atendí a una persona que fue asaltada y en el asalto, pues el asaltante le agarró los senos. Y quedó en shock. Quedó en shock porque en ese momento esta persona de 60 y tantos años recordó que vivió un abuso sexual cuando tenía 4 años. Y nunca la había recordado hasta ese evento traumático. Y entonces, bueno, a lo mejor hasta ese momento ella tuvo la capacidad de recordar para procesar. No todas las personas se encuentran en el momento o en la etapa de madurez para asimilar cosas, ¿no? Por eso es muy importante entender el proceso, el timing,
Para todo hay un tiempo, ¿no? El timing del terapeuta no es el timing de la persona. ¿Por qué? Porque a veces podemos forzar algo en lo cual la persona no se encuentra aún preparada para masticar. Hace cuenta, pues, le estás dando una chuletota, ¿verdad? Ahí toda podrida, y pues no tienes dientes, no tienes la madurez para deglutir, no tienes la madurez para, ¿no? Entonces hay que llevar a cabo un proceso donde la persona vaya madurando, vaya, lo que podríamos llamarle así, vaya desarrollando herramientas que le permitan en cierto momento digerir esa experiencia traumática. Entonces, una parte importante de la experiencia traumática es también ver hasta dónde llegó la experiencia traumática en el proceso de digestión. Por ejemplo, si se quedó en la masticación, que la persona no haya podido masticar la experiencia traumática, que la persona no haya podido tragar la experiencia traumática, o que sí la masticó, sí la deglutió, pero se quedó aquí, se quedó en el estómago, haciendo daño en el estómago, o bajó y empezó a asimilar, pero se quedó trabada en asimilación, o en excreción, y ya se quedó ahí pues fermentando, pero no pudo liberarla completamente, ¿no? Entonces eso tiene que ver también literalmente con cada parte. Hay veces que las personas tienen la tensión en articulación temporomandibular y genera también tensión en los dientes, y los dientes se enchuecan, ¿no? O no pueden deglutir y hay problemas aquí. Hay cosas que no pueden deglutir. La experiencia puede ser tan fuerte que no la pueda expresar verbalmente, que no la pueda tragar. Decimos, ¿no? Hay personas que no tragamos. O sea, cuando decimos, hay personas que no tragamos, está aquí, no la trago. Hay personas que me caen mal, está acá, ¿no? Hay personas que no me hacen bien, intestino delgado, ¿no? Hay personas que no las aguanto, intestino grueso. Hay personas que no las puedo ni ver, deglución. Entonces, nuestro lenguaje es muy corporal. No la puedo ni ver. No es que no la trago. No, es que me la traigo atravesada. No, me cae mal. Es que es bien pesada. Es que es un hígado. No, entonces, utilizamos el lenguaje del cuerpo para referirnos también tanto a las personas como a emociones. El trauma integra todo eso. El trauma no podemos ver, evitamos. Es el síntoma de la evitación, ¿no? El trauma también nos hace repetir, que es lo que se conoce como la reexperimentación, ¿no? A veces tenemos reflujo, a veces empezamos a sentir ardor. Entonces, las experiencias traumáticas, cuando se fijan en esas actitudes emocionales, sí o sí van a afectar todo el sistema digestivo, ¿no? Okay. Sí, en esa conexión cerebro-intestino cerebral, a través de todo el sistema nervioso entérico, a través de todo el nervio vago, pues va a empezar a haber afectaciones, ¿no? Entonces aquí es muy importante porque la experiencia traumática lo que hace es colapsar el nervio vago. Y el 80% de las funciones digestivas dependen del nervio vago. Por eso va a ser muy importante la relajación. No puedes digerir la experiencia traumática si no te encuentras relajada. El masaje, ¿no?, que vamos a estar trabajando acá va a ser eso. Un elemento fundamental del masaje postraumático para digerir el trauma consiste en llevar a la persona a un estado de profunda relajación. ¿Qué significa aquí relajación? Quietud.
es entrar como en un sueño, es entrar en un ensueño, y en ese ensueño te aquietas. ¿Para qué? Para que hablen tus órganos. Y entonces, a través de la imposición de manos, del contacto sutil con el cuerpo, vamos favoreciendo ese proceso lento digestivo. ¿Qué significa esto? La digestión del trauma no es rápido, no se hace, no es que, ahorita lo dijeron en chinga. No, la digestión del trauma tiene su tiempo. Hay que, como dicen por ahí, es importante que cuando muerdas un alimento, cuando lo mastiques, pues por lo menos lo mastiques mínimo 7 veces, ¿verdad? Que lo pases por tu boca. Por ejemplo, en Ayurveda, ¿no? Los alimentos tienen prana. Entonces, ahí es muy importante que no te tragues el alimento, sino que lo mastiques, porque cuando lo masticas, a través de la saliva, estás absorbiendo el prana. Entonces, la masticación es muy importante. La masticación tiene la función no solamente de preparar lo que se conoce como el bolo alimenticio, sino que la salivación en sí misma ya es la recaptación del prana, aún antes de que llegue al estómago y los intestinos. Esto es, el prana no se asimila en la etapa de asimilación del bolo alimenticio. El prana se asimila desde la lengua y la saliva y la masticación, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es cuando, ¿qué es el prana? El prana es la absorción de la energía del alimento y se da aquí, ¿okay? Después viene entonces ya la deglución y todo este proceso. Entonces un elemento importante es activar el nervio vago. ¿Cómo activamos el nervio vago? Relajando, ¿no? Para eso va a ser muy importante la utilización de aceites esenciales, el escaneo del cuerpo, la técnica de los puntos en el cuerpo para elevar nuestro nivel de sensación, que ya es ir preparando nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo emocional, porque es el que vamos también a utilizar para llevar a cabo todo este procesamiento o esta digestión, ¿no? Entonces, este masaje consiste en generar un espacio, darle un tiempo para que esas memorias traumáticas se empiecen a digerir. Lo que significaría que se necesitan varias sesiones de digestión de la memoria traumática, ¿no? Entonces vamos a digerir y digerir y digerir, porque puede quedar trabada acá, acá, aquí, acá o abajo, ¿no? Entonces hay que ir haciendo un proceso, ¿verdad?, de digestión de esa experiencia traumática, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo también les hago una relación entre cada una de las fases de la digestión, pues, de la información. Por ejemplo, en la masticación, que tiene que ver con la dentadura y la saliva, podemos tragarnos emociones sin masticarlas, o experiencias traumáticas que no podemos masticar. En la deglución, que tiene que ver con la garganta, hay emociones que no podemos tragar o que dan asco y las vomitamos. En la fase gástrica del estómago nos encontramos con emociones que nos caen mal, que nos generan acidez y reflujo, pero también algunas nos generan una sensación de vacío. Durante la asimilación en el intestino delgado hay emociones que nos nutren, que nos mueven mariposas o que las traemos atravesadas, ¿no? O que nos caen mal, ¿no? Y en la fase de excreción, que tiene que ver con el intestino grueso, hay emociones que nos estriñen, que nos sueltan en el estómago o que nos inflaman el colon. Entonces, esos síntomas, en la página 4 hasta arriba, esos síntomas nos van a hablar de que no hemos digerido. O sea, todos los síntomas digestivos tienen que ver con nuestras emociones, ¿no? Con lo que estamos comiendo. Fíjense, ahí es algo muy importante. No es solamente lo que comes, sino cómo comes.
desde el estado emocional que comes. No es igual comer algo desde la tranquilidad que comer algo desde la prisa. Comer algo desde el enojo o comer algo desde la felicidad o desde la tristeza. Porque cuando tú comes el alimento, no solamente estás comiendo las propiedades objetivas del alimento, sino que también estás comiendo el estado emocional desde el cual estás comiendo, que tiene que ver para qué comes, inconscientemente para qué comes. Porque aunque comas vegetariano o comas carne, es desde qué estado emocional estás comiendo. La conciencia, ¿no? La conciencia. La comida, cuando hablamos de la comida consciente, no solamente es como el mindfulness, ay, bueno, estoy comiendo y disfruto lo que como. No, es también inconscientemente desde dónde estoy comiendo. Porque a veces pues, nos comemos nuestro propio enojo. Por ahí dicen que el enojo, el odio, es un veneno pues, que nos comemos a nosotros mismos. Entonces, pues si yo como desde el odio, me estoy comiendo mi propio odio, me estoy comiendo mi propio enojo, me estoy comiendo mi propia tristeza, ¿no? Entonces, ahí hay algo muy interesante en las escuelas espirituales. Decía el apotegma de un santo griego. Dice, una persona es dueña de sí misma cuando puede dominar tres cosas: su lengua, lo que piensa, lo que habla y el estómago. Entonces, cuando no dominas eso, tu pensamiento te domina a ti, tus palabras te dominan a ti, y tus sentimientos y tus emociones te dominan a ti. Entonces, una forma de hackear las emociones es la forma en cómo te alimentas. Por eso, en las tradiciones espirituales, un elemento fundamental de la tradición espiritual es el ayuno. ¿No? O sea, es cómo trabajamos las emociones y cómo trabajamos el nivel espiritual desde lo que comemos. Porque la comida es también un alimento emocional y la comida también es un alimento espiritual. El no comer, el periodo de ayuno permite organizar nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque el alimento tiene que ver no solamente con una necesidad, sino el alimento tiene que ver con el deseo. O sea, no es igual que coma por necesidad a que coma por deseo. Y cuando la necesidad se junta con el deseo, ahí entra lo que llamamos la avidez. ¿La qué? Avidez. La avidez. Entonces, la avidez es del ego. El ego busca avidez. El ego es el que tiene deseo. Por eso el ayuno es un régimen espiritual para adelgazar el yo.